Las 10 de la mañana y 14 minutitos. Es el momento de abrir la consulta de nuestro psicólogo David Zorel. Lo tenemos aquí. David, buenos días. Buenos días. Una semana más, un martes más con nosotros. Volvemos a temas profundos. Sí, vamos al barro, como decías esta mañana tú. Bueno, vamos a tratar hoy la ansiedad. La ansiedad, me decía David, que es el trastorno mental más prevalente en la sociedad y es el que más preocupa. Y según datos del Ministerio de Sanidad, la ansiedad es el problema de salud mental más frecuente, que afecta al 6,7% de la población española y al 10,4% si incluimos síntomas de ansiedad. Sí. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Comparado con otros, es mucho, ¿eh? Pero, David, vamos a ver, ¿cómo se sabe si es preocupante o no es preocupante? Porque, claro, puede estar ansioso un día, ¿no? Puede ser algo pasajero, puede ser... Pero claro, cuando se cronifica... ¿no? Sí, ese 10% hablamos de síntomas, pero ese otro 6% hablamos de trastornos de ansiedad, que es otra cosa, ¿eh? Que para empezar, para poder incluirlo dentro de esa categoría, uno debe de padecer un malestar muy grave, que se llama malestar clínicamente significativo. Necesitamos recoger ese criterio para poder decir que estás dentro de un trastorno de ansiedad y que por lo tanto también, además, afecta a tu entorno laboral y social. Con lo cual te está comiendo la vida, literalmente. Vamos a ver, tiene cura, ¿no? La ansiedad sí, tiene cura. Pero habría que diferenciarlo de ciertos, digamos, rasgos de la personalidad que son pues puramente ansiosos, pero lo que es un trastorno de ansiedad, que es algo puntual de tu vida, algo que acontece en un momento de tu vida, eso sí tiene cura. Y es algo que a mí me sorprende la consulta cuando alguien me llega y a lo mejor lleva muchos años con ansiedad. Eso voy a decir yo, porque se puede cronificar y que tú creas que Sí. la vida es así. Exactamente, porque han pensado, porque alguien le ha comentado, porque hace años pensaron que no tenía cura y por lo tanto no tomaron remedios, o quizá llevan tomando pastillas toda la vida, les han ido bien en momentos puntuales, pero siguen teniendo ese trastorno ahí latente durante toda la vida. Claro que tiene cura de determinadas maneras. Tenemos que hacer alusión a determinadas herramientas que sabemos que funcionan, porque lo hemos visto a nivel científico, ¿no? Hay pruebas de ciertas terapias que, bueno, pues si sabemos que funcionan, ¿por qué no aplicarlas para quitar un trastorno de ansiedad con tal de que se convierta en esa ansiedad normal que todo el mundo tiene? Que son pues esos pequeños síntomas de cuando tenemos algo que hacer con energía y tenemos esa ansiedad pues para estudiar para el examen, para lo que sea, ¿no? Para hacer un trabajo. Eso es algo completamente natural. Eso es lo que debería ser, pero no un trastorno de tal manera que al final todo se vuelve oscuro y solo piensas en eso, en aquello que te está preocupando en tu vida diaria. Y eso ya es un trastorno y no tiene nada que ver. Claro, hay herramientas como, por ejemplo, la reestructuración cognitiva desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista fisiológico de esos síntomas físicos en el cuerpo, todo tipo de meditaciones, relajaciones con tal de aprender a calmar el cuerpo, que es más complejo de lo que parece, porque debe producirse de manera sistemática, no es solo respirar y ya está. Y desde el punto de vista conductual, todas las técnicas que nos permitan exponernos de forma de nuevo sistemática. Hay herramientas y uno debe aprender a llenar esa caja de herramientas de esas técnicas, con tal de que sea lo que venga, sea lo que acontezca en su vida, que vaya cogiendo aquella herramienta que es la que mejor se amolda a la situación y sea flexible ante lo que venga. ¿Y esto lo produce nuestra propia mente? La ansiedad. Sí. La produce nuestra mente. Sí. Pero cuidado, porque es una navaja de doble filo este razonamiento. Porque, de nuevo, muchos pacientes vienen y nos como que preocupados porque alguien les ha acusado de alguna manera de que es que eso te lo has provocado tú, porque eres débil mentalmente. Cuidado con esto, ¿eh? Y bueno, podríamos decir sí, la ansiedad la produce uno con su mente ya, pero también la leucemia la produce uno con su sistema inmunitario. Claro, pero es culpa de esa persona. Su sistema inmunitario lo controla la persona, ¿no? Evidentemente no. No es culpa de la persona. Evidentemente parte de esa mente que ha empezado a prestar demasiada atención a determinados pensamientos, etcétera. Bueno, pues, pero eso no es algo que te haga culpable. Sencillamente es que una serie de factores han acontecido en tu vida y no has sabido gestionarlo porque no has tenido esas herramientas. Y además que seguramente partías de la base de un nerviosismo previo establecido de forma incluso biológica, eso que llamamos sensibilidad a la ansiedad. Que hay personas que por puro nacimiento tienen más, digamos, sensibilidad
a los síntomas de la ansiedad. Los sienten más, digamos. Eso no conlleva que después tengan trastornos de ansiedad, porque si los aprenden a gestionar, de todas maneras no los tendrán. Pero, bueno, les hacen estar más como con los pelos de punta ante cualquier síntoma, con lo cual, pues, tienen más probabilidades. Claro, pero esto, imagino que habrá niveles y habrá que saber qué nivel es el nivel de consulta, de que vaya yo a tu consulta, y qué nivel no es preocupante, o vamos, se puede ir toreando más o menos, ¿no? Bueno, al final esa es la medida. ¿Cuánto es tu malestar? Y según cuál sea tu malestar, esa es la medida de la necesidad que tengas de acudir a consulta. Estás pasándolo muy mal, no dudes, ni si te ocurra dudar, porque ese malestar no va a ir a menos. Y de hecho puede, y suele ser así, suele ir a más. Te va comiendo partes de tu vida. Con lo cual, si tú estás sufriendo, ¿por qué no buscar ayuda ya? Claro, evidentemente. Si tú lo vas llevando, como tú dices, vale, tienes ansiedad, pero lo llevas, porque, bueno, pues te alimenta y te va dando energía en el día a día. Digamos que lo vas solventando mediante... Bueno, pues tus propias herramientas al final. Tu vida te ha enseñado cosas y por alguna razón pues tienes esa fortaleza. Quizás la ansiedad no sea tan grande como la que pueden sentir otros. Es curioso porque las personas que más manifiestan ansiedad verbalmente, digo, yo tengo ansiedad, y cuentan experiencias, sabemos por determinados estudios que tienen menos ansiedad de la que muestran. Y al contrario, las personas que dicen yo no tengo jamás ansiedad, claro. Son las que más ansiedad tienen. Con lo cual, bueno, pues son curiosidades de la ansiedad. Pero bueno, todo eso está ahí. Si tú sufres, pues tendrás que acudir para aprender a que no te come la vida, porque se puede vivir de otra forma, teniendo los mismos problemas. Claro, porque hemos oído muchos hablar de las bajas por ansiedad, ¿no? Esas bajas ¿Qué pasa? Que te puede paralizar incluso, ¿no? Claro. Puede parar, ¿no? Tu manera, tu forma de trabajar. Así es. Las que son de verdad, porque habrá algunos, como es un poco laxo a la hora del diagnóstico en el médico de cabecera, bueno, pues las que son de verdad te paralizan, te comen la vida. La ansiedad te llega a comer la vida, porque llega un momento en el que todo te va produciendo ansiedad, ya no solo los estímulos de fuera, sino los pensamientos sobre esos eventos, ya no quieres salir de casa. Claro, sobre todo si empiezan a producirse ataques de ansiedad en lugares determinados, bueno, vas empezando a evitar esos sitios, ya te quieres exponer menos a hablar con gente que te produce malestar. Es tan complicado que de verdad le mete a uno dentro de sí mismo, inclusive por agotamiento acaba relacionándose mucho con la depresión, con lo cual, claro que es un grave problema. Y es cierto que te limita a nivel laboral hasta incluso incapacitarte. Oye, ¿y cómo se trata? ¿En qué la típica ansiedad? ¿En qué consiste la terapia? ¿Qué es lo que hacéis en consulta? Sobre todo esos pensamientos catastróficos productos de la ansiedad. Uno debe aprender a reestructurarlos con tal de darle un sentido lógico, cuidado con esto, y aparte de esa lógica, a distanciar esos pensamientos de un lado a otros pensamientos no tan ansiógenos. Me vengo a referir que los pensamientos que producen ansiedad siempre son algo completamente desproporcionado, porque si no fuera así, sería puro miedo. Pongo un ejemplo, a ver si a ti no, que quizá no tiene, David. Ahí me duele el brazo, me voy a morir. Eso es. Sí, exactamente. Me duele el brazo, me dan hormigueos, ¿no? Por el brazo izquierdo. Ya está, me voy a morir. Como un síntoma algo, ¿no?, típico que podemos relacionar con el infarto, y con lo cual me voy a morir. Pero claro, si a eso le añadimos un razonamiento lógico de tipo, yo tengo 36 años, por ejemplo, y puedo pensar, bueno, con 36 años, bueno, pues hago deporte, tal. No es probable que esto que yo siento sea un síntoma de un infarto. Pero incluso, Álvaro, más allá podemos ir, podemos más allá. Imagínate que sí, vale, estoy teniendo un infarto, imagínatelo. Realmente es tan grave porque mucha gente que tiene un infarto siendo joven, por ejemplo, dice, bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que acabe en el hospital y que después llegue el médico y me diga, venga, pues no vas a tomar ni café, ni dulces, ni... Bueno, pues eso es lo peor que puede pasar. No es tan grave. Fíjate, cómo podemos incluso jugar a ese nivel con la mente con tal de quitarle esa gravedad que le estamos atribuyendo al pensamiento. Pero me parece muy difícil, ¿no?, que tú en consulta le quites todos esos pensamientos a una persona o que lo relativice, ¿no? Sí, ese es el trabajo, Y no creas que es tan difícil, pero desde luego las creencias férreas
cuando uno se acoge demasiado a sus propias creencias es más difícil, pero bueno, partimos de la base de que una persona ya ha ido a buscar ayuda, ya estamos en esas, ¿no? Ya va buscando. Ya quiere. Exactamente. No es uno que tú seleccionas por la calle y le dices, yo te voy a obligar a ayudarte, ¿no? No, evidentemente ya viene con esa actitud en principio, ¿no? Todo esto se ha magnificado con las redes sociales, imagino que sí, ¿no? La ansiedad. Hombre, cuando, no sé, si tienes miedo a lo que te pueda ocurrir en una enfermedad, tú entras en internet, lees y ya está. Ahí sí que te vas a morir, ¿no? Claro. Hablando de pensamientos catastróficos. Claro. Por ejemplo, ves que resulta que en Australia un tiburón mordió a un bañista y de repente tú vas a ir a Santa Pola, a la playa, y dices, a ver si me va a morder un tiburón. Y dices, bueno, pero ¿qué relación hay? ¿Cuántos tiburones han habido en Santa Pola y a cuántas personas han mordido? Eso es un pensamiento racional, pero no es así como solemos pensar cuando estamos con ansiedad. O pensamientos de tipo, si tienes una hija adolescente, a ver si le va a pasar algo cuando salga por ahí. Digo, ya, pero racionalmente, si nosotros analizamos en términos de probabilidades cuántas adolescentes en Monóvar han sufrido de verdad, claro, eso es un pensamiento racional. A uno no le apetece, cuando tiene una hija adolescente, pensar eso, pero cuando uno piensa en eso, está cambiando las cosas en su mente, eso que le está produciendo una reacción fisiológica de ansiedad, y tiene que aprender a generar ese otro pensamiento y a distanciar la atención de uno a otro con un esfuerzo y una práctica casi diaria, y le va a permitir controlar esos síntomas. Se puede hacer. Que sea fácil, no, evidentemente no va a ser fácil, pero como no es fácil, pues cualquier otra cosa que tenga que ver con el ser humano, prácticamente. Me ha venido a la cabeza ahora, David, la pandemia. Esto sería un nicho de ansiedades. Claro. Qué mal lo pasamos ahí. El puro desconocimiento nos llevó precisamente a magnificar y a ideas muy, muy locas. Y para los niños, por ejemplo, me he encontrado niños que pensaban que había monstruos en la calle, porque les decían que había un virus, y cuando uno no se le explica claramente, pues ellos desarrollan la teoría que ellos quieran. Si llegas a pensar eso, imagínate que es, o sea, ¿qué tiene en la cabeza un niño que llega de verdad a pensar que hay monstruos en la calle? De hecho, calles solitarias, o sea, en su imaginación era terrible. Pues bueno, eso los niños, pero los adultos igual. Teorías muy locas que les llevaban a pensar que, bueno, pues que, en fin, que nos quieren, por ejemplo, vacunar para meternos un chip en la cabeza y controlarnos. Todo eso no es probable. No es que pudiera ser. Bueno, yo no soy de teorías conspiratorias, que pudiera ser, ya, pero no es probable. Para empezar, porque no se puede. No se puede controlar la mente de una persona. Pero que pienses eso en plena pandemia, cuando estás encerrado en casa, genera mucha ansiedad. De verdad genera mucha ansiedad. Y tú no vas a saber jamás si eso lo han hecho o no lo han hecho, si lo pueden. Pero el caso es que el hecho de que empieces a centrarte en esos pensamientos, pues empieza a entrar por ahí. La ansiedad, yo creo que una buena forma de controlarla y de atacarla sería con certidumbre, ¿no? Claro. Todo lo contrario, ¿no? De tener las cosas claras. Eso es. Y concretas, y saber que estás en unas bases firmes, ¿no? Eso es, con datos relevantes que dicen, venga, esto que yo pienso, estoy equivocado, porque estos datos es como tener miedo a morir en un accidente de avión, ¿no? Y tú ves los datos y dices, a ver, es el medio de transporte que menos accidentes tiene. Tú ves los datos y dices, bueno, vale, yo estoy en un avión y veo que hay turbulencias, y dices, vale, turbulencias hay en X porcentaje habitual, y dices, bueno, pues es normal. Y de esa manera vas controlando de forma racional un pensamiento que es irracional, producto de la ansiedad. Pues es una forma y un mecanismo que en un conjunto con otros elementos funciona muy bien para controlarlo. David, y para terminar, a la gente que nos está escuchando y que no sepa si realmente padece ansiedad o no padece ansiedad, ¿qué le podemos decir? Si no lo sabe. Si está ahí. Está como con dudas. Saber si es grave o no es grave, ¿no? Más bien, porque uno sabe que tiene ansiedad, uno sabe estos síntomas en el estómago, la preocupación constante, el hecho de estar pensando siempre lo mismo, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Ahora, yo diría que si de verdad sienten mínimamente que está creciendo un poquito cada día, si sienten que cada vez se meten más ámbitos de su vida esa preocupación, que eso es ya motivo para ir a consulta. O si sienten que está llegando a evitar situaciones, personas, el trabajo, si hay días que no va al trabajo, que no va al colegio, que no va a sitios, eso es un problema ya. No podemos ir cediendo, porque cada vez que evitamos una situación alimentamos todavía más esa ansiedad. David, muchas gracias. Ha sido un placer estar contigo una semana más. Lo que aprendemos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Amigos y amigas, David Zorel, que pasa por aquí los martes.